Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me recordarán, mi nombre es Carlos Vinacur, ya nos vimos hace 3 meses. Tuve el honor de dar la clase inaugural de este curso y también tengo el honor de dar la última clase. Con esta clase terminamos la semana que viene, después será la semana de la evaluación. A mí me toca dar una clase sobre intervenciones psicosociales y psicoterapéuticas en trastorno bipolar. Les voy a contar un poquitito cómo es la agenda de esta clase. Voy a hablar básicamente de 6 temas. Primero voy a hablar sobre factores epigenéticos en trastorno bipolar. Después voy a hablar si existen efectivamente intervenciones efectivas, tanto psicoterapéuticas como psicosociales. Si evidentemente existieran, ¿cuándo es el momento adecuado para usar esas intervenciones? Y para optimizar los resultados de las intervenciones psicoterapéuticas y psicosociales, ¿qué ejes deben abordar esas intervenciones? Voy a detenerme brevemente en hablar sobre los nuevos paradigmas que en estos momentos se hablan en relación a la recuperación de pacientes con trastornos mentales graves y sobre todo con pacientes con trastorno bipolar. Y por último voy a hablar sobre nuestro modelo, el modelo de FUBIPA en relación a los grupos de ayuda mutua y a nuestro modelo psicoeducativo. Nosotros tenemos un modelo psicoeducativo propio. Sobre grupos de ayuda mutua no me voy a detener demasiado porque ya en la clase inaugural, ustedes recordarán, Alejandro Lagomarsino dio una muy buena clase sobre grupos de ayuda mutua. Voy a decir solo unas breves cosas. Empecemos entonces con factores epigenéticos. El año pasado tuve la oportunidad de participar del Congreso Americano de Psiquiatría, de la APA, en San Francisco, y me llamó la atención el título de una clase, de una conferencia, razón por la cual quisiera escucharla, porque era un grupo de genetistas que hacía psicoeducación en pacientes y en familiares con enfermedades mentales crónicas. Ahí me enteré que en algunos centros de Estados Unidos y de Canadá, cuando a un paciente le hacen un diagnóstico psiquiátrico, el paciente o la familia, según el caso, muchas veces son derivados a servicios de genética donde hay especialistas en charlar con el paciente, en hacer psicoeducación o con el familiar, y les explican algunas cuestiones que hacen a la genética de la enfermedad. Como, por qué tienen esta enfermedad, si esta enfermedad es hereditaria, qué puede pasar con los hijos. Pero fundamentalmente uno de los temas centrales que tocan, y es uno de los temas que a mí personalmente más me interesó, es el que se basa en un postulado que ellos tienen. Ellos plantean que las variables no genéticas están indisolublemente implicadas en las enfermedades de etiología genética. Y tienen un modelo que llaman el modelo del envase. Le explican al paciente, mire, su cuerpo es como un envase. Y dentro de este envase pueden haber genes que a usted lo predisponen para tener potencialmente alguna enfermedad, y además este envase se puede llenar con factores ambientales, factores estresógenos, que pueden o no iluminar a estos genes, activarlos. Entonces, una persona puede nacer con una predisposición genética a tener un trastorno bipolar. Están los genes, la persona tiene la potencialidad, pero es una persona no afectada. Con el transcurso del tiempo, la persona, en el envase de la persona se van incluyendo factores estresógenos. Estos factores estresógenos van modificando los genes, los van iluminando de a poquito, y la persona, sin desestabilizarse, empieza a convertirse un poquito más vulnerable. El tiempo pasa y si aparece un gran factor estresógeno
que pueda llegar a desestabilizar a la persona, que ilumine totalmente los genes, la persona experimenta un episodio activo de enfermedad. De alguna manera esto coincide con un postulado de Post. Supongo que debe estar escrito en algún lado, yo se lo escuché a Post en varias oportunidades. Post plantea que en el inicio del trastorno bipolar, muchos pacientes con trastorno bipolar comienzan su enfermedad, la enfermedad debuta luego de algún episodio estresante importante. Entonces, ¿cuál es lo que uno tiene que hacer cuando un paciente está experimentando un episodio activo de enfermedad? Dos cosas: disminuir los niveles de estrés y ponerle al envase una tapa que sirva de factor de protección, que proteja para que haya menos probabilidades de recaídas. ¿Cuál es esa tapa? Obviamente esa tapa son los psicofármacos. Los psicofármacos son un gran factor de protección. Pero si la persona continúa expuesta a factores estresógenos importantes, si la persona no sabe manejar sus situaciones de estrés, no va a haber fármaco que alcance. Entonces uno tiene que llevar adelante otro tipo de intervenciones, porque los fármacos no alcanzan. Hay que enseñarle a las personas a manejarse frente al estrés. En el mismo sentido, Sánchez Moreno plantea algo, cómo el estrés puede llevar a producir recaídas. Él plantea que, como todos sabemos, las personas con trastorno bipolar tienen cierto grado de déficit cognitivo. Si este déficit cognitivo llega a determinados niveles, las personas empiezan a sufrir determinadas dificultades sociales y laborales. Cuando estas dificultades sociales y laborales son importantes, las personas empiezan a tener un grado importante de estrés. Esto produce recaídas, esto lleva a un aumento del déficit cognitivo y se arma un círculo vicioso complicado de cortar. Esto no lo dice Sánchez Moreno, lo digo yo, pero lo mismo podríamos decir de la persistencia de los síntomas subclínicos. Nosotros podemos contentarnos con estabilizar adecuadamente a un paciente, sacarlo del síndrome, pero sin embargo pueden persistir síntomas subclínicos que llevan al mismo círculo vicioso: dificultades sociales y laborales, aumento de los niveles de estrés, recaídas, aumento de los síntomas subclínicos. Claro, uno podría hacer dos cosas: o trabajar farmacológicamente sobre los síntomas subclínicos, no siempre con buenos resultados, o enseñarle a la persona a manejar sus niveles de estrés. Como sea, señores, el principal factor epigenético facilitador de recaídas en el trastorno bipolar y en muchas enfermedades psiquiátricas es el estrés. Por lo tanto, para optimizar los resultados de lo que a partir de este momento vamos a llamar terapia estándar, es decir, terapia psicofarmacológica, es necesario incorporar intervenciones que actúen sobre aquellas variables que los fármacos no logran abordar. El estrés, el manejo del estrés. Claro, cuando uno piensa en este tipo de intervenciones, en lo primero que piensan son en intervenciones de tipo psicosocial o en intervenciones de tipo psicoterapéutico. Pero la primera pregunta que uno se hace es: macanudo, llevamos adelante intervenciones del orden psi. ¿Existen intervenciones psicoterapéuticas? ¿Existen intervenciones psicosociales útiles en el abordaje del trastorno bipolar? Cuando yo comencé a preparar esta clase, justo llegó a mis manos un artículo del British Journal of Psychiatry, actual, del año 2010, del grupo de Castle, que presentaba un trabajo muy interesante, porque es un trabajo randomizado, bastante serio,
en donde mostraban cómo hacían intervenciones psicosociales sobre pacientes bipolares. Intervenciones psicosociales grupales. Psicoeducación. Llevaban adelante psicoeducación, intervenciones psicoeducativas en pacientes bipolares. Este estudio plantea que las intervenciones grupales a pacientes reducen el riesgo de recaídas de cualquier tipo, de recaídas maníacas o de recaídas depresivas. A mí me llamó la atención, porque yo estoy muy acostumbrado a apoyarme en un viejo y clásico trabajo de Perry, del año 99, es un trabajo que tiene 11 años, pero que es un trabajo que todo el mundo cita, que también es un trabajo randomizado, en donde se investigan intervenciones psicosociales, psicoeducación, en pacientes con trastorno bipolar. ¿Y qué dice Perry? Perry dice que ese estudio plantea que las intervenciones grupales a pacientes reducen el riesgo de recaídas, pero fundamentalmente apolo maníaco. Entonces hay un señor muy serio que dice que hace psicoeducación y reduce el riesgo de recaídas, apolo maníaco y apolo depresivo. Hay otro señor que dice, ah no, yo solo reduzco el riesgo de recaídas apolo maníaco. Entonces la pregunta es, ¿cómo es esto? Claro, uno podría plantearse, bueno, un autor sostiene esto, otro autor sostiene el otro, seguramente Castle hace cierto tipo de intervenciones que Perry no hace, son diferentes estudios, son diferentes poblaciones. También uno podría preguntarse, bueno, ¿qué estudio tiene más evidencias científicas? ¿Qué estudio, cuál de los dos estudios es un estudio más fuerte? Para solucionar este tema, en ese momento, repensé toda mi clase, porque la verdad les iba a hablar de otra cosa. Y empecé a hacer una búsqueda bibliográfica. Y me encontré con un trabajo que me resultó muy interesante, que es una guía española del 2009 de intervenciones psicosociales en trastornos mentales graves. Y me resultó muy interesante porque ellos, fíjense lo que hacen. Hacen un trabajo de selección de trabajos científicos de la siguiente manera. Seleccionaron diferentes guías de práctica clínica. Se quedaron con las que cumplían un rigor y una elaboración superior al 75%, según los criterios de la NICE, del Instituto Nacional de Excelencia Clínica del Reino Unido. Y utilizaron esas guías como evidencia secundaria. ¿Qué hicieron después? Hicieron una búsqueda bibliográfica de revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorios y además buscaron estudios originales de ensayos clínicos aleatorios y no aleatorios. ¿Dónde las buscaron? En Medline, en Cochrane Library, en Embase, en PsychoInfo. Consultaron páginas web de instituciones importantes como la IPA. Lograron un montón de información importantísima. Valoraron la calidad de los trabajos. Descartaron aquellos que no cumplían con los estándares de calidad de la NICE. Después de eso, desecharon los estudios menos sólidos. Y por último, se quedaron con los estudios que tenían la evidencia más alta. Interesante. Y además, con esos pocos estudios con los que se quedaron, a cada uno les dieron un nivel de evidencia científica, que van desde 1 doble positivo, desde 1 a 4. Lo que pasa es que hacen una subdivisión en 1 y en 2, de 1 doble positivo, 1 positivo, 1 negativo. Los demás nivel de evidencia científica son los que tienen 1 doble positivo. Y dieron una serie de recomendaciones que van desde las más sólidas, desde la A, hasta las menos sólidas, que son la D.
Y esto basado, todas estas valoraciones están basadas en los que proponen la red escocesa intercolegiada. Bueno, yo no les voy a hablar de todo el trabajo porque realmente los aburriría, ustedes del otro lado de la cámara se quedarían dormidos, es extenso, pero quiero plantearle algunos trabajos, los más importantes, y algunas conclusiones, las que a mí me resultaron más significativas. Empecemos entonces. ¿Existen intervenciones psicoterapéuticas útiles a nivel individual en el trastorno bipolar? Vamos a empezar con la terapia cognitivo-conductual. Ya les voy a explicar por qué empiezo con terapia cognitivo-conductual. Investigaron dos poblaciones. Una población que recibía terapia estándar, terapia psicofarmacológica, y otra que recibía, además, intervenciones con terapia cognitivo-conductual a nivel individual. Los estudios que les voy a presentar son estudios con un alto nivel de evidencia científica, uno positivo. Esos estudios son dos estudios del AM, uno del año 2003 y el otro del año 2000. A pesar de que son estudios que tienen 7 años, en estos últimos 7 años no se han logrado ubicar estudios que tengan mayor evidencia científica que estos. ¿Qué dice este estudio? ¿Qué dicen estos estudios? Que si uno compara a un grupo de pacientes que recibe psicofármacos versus un grupo de pacientes que recibe además terapia conductiva conductual, los que reciben terapia conductiva conductual reducen las recaídas y los reingresos hospitalarios en un seguimiento a 6, a 12 y a 30 meses. No es un dato menor, les va mejor a los que hacen terapia cognitiva conductual. Uno de esos trabajos, el del año 2003, plantea, bueno, está bien, no hay diferencias significativas entre los que reciben terapia cognitiva conductual y psicofármacos versus los que solamente reciben terapia estándar, terapia psicofarmacológica, en cuanto a prevenir recaídas maníacas. Pero sí hay evidencias significativas que dicen que se evitan las recaídas depresivas en un periodo de seguimiento a 30 meses. A la gente les va mejor haciendo terapia cognitiva conductual, recae menos en depresiones. No recae tanto menos en manías, pero recae menos en depresiones. Y la verdad que esto es algo que uno en la clínica lo ve. Cuando uno trabaja con un paciente en un setting psicoterapéutico, es cierto que es mucho más simple entrenar al paciente para que pueda identificar pródromos de depresión. El paciente empieza a sentirse mal, sabe que está por caer en una depresión y levanta la banderita. Y dice, hola doctor, venga a ayudarme. Es mucho más fácil eso que entrenarlo al paciente para que detecte pródromos de manía. Si la manía tiene que ver con niveles de agresividad altos, siempre hay buenos motivos para decir que está enojado con la pareja porque la pareja le hizo esto, la pareja le hizo lo otro, que se enojó con el jefe y le pegó porque el jefe esto y lo otro. Y si la manía tiene que ver con estar exultante y contento, bueno, nadie va a pedir ayuda porque está exultante y contento y va a decir que se siente mal. Así que este trabajo coincide con lo que uno ve en la clínica. Además, volviendo a los dos trabajos, otra conclusión. No hay diferencias entre un grupo de pacientes y el otro que determine que una intervención sea más efectiva que la otra en relación al funcionamiento social. Es decir, a la gente le va mejor para prevenir sus recaídas depresivas, pero socialmente ambos grupos no siguen funcionando del todo bien. A la gente no le va bien en la vida de todas maneras. Y ya vamos a volver más tarde a este punto. Y este es un seguimiento que hicieron a 2 años. Evaluaron a 6, a 18 y a 24 meses. ¿Por qué dejé otras formas de psicoterapia para el final? Primero, porque en otras formas de psicoterapia o no hay evidencias suficientes, como en el caso del psicoanálisis y las terapias de corte psicodinámicos, o las hay evidencias pero son muy controvertidas, como en el caso de la psicoterapia de ritmo social,
de Helen Frank, o directamente no hay ningún tipo de evidencia, como en el psicodrama, la psicoterapia gestáltica. Recomendaciones. Fíjense que acá están dando recomendaciones de tipo C, es decir, a pesar de ser trabajos científicos de alto nivel de evidencia, no alcanzan a dar una alta probabilidad de establecer relaciones causales. No obstante, la recomendación es válida. Es útil incorporar la terapia cognitiva conductual, sobre todo en las estrategias dirigidas a prevenir recaídas depresivas. Muy bien. La pregunta que sigue es, ¿y la psicoterapia familiar en el trastorno bipolar es útil? Primero tenemos que plantearnos, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de psicoterapia familiar? Estas investigaciones incluyen intervenciones en formatos de grupo familiar único o formatos de sesiones multifamiliares, basados acá sí en los principios o de la psicoterapia sistémica, o de la psicoterapia cognitivo-conductual, o de la psicoterapia psicoanalítica. E incluyen solo intervenciones que incluyen algún tipo de contenido psicoeducacional. Y tienen que tener, para ser aceptadas en el estudio, una duración mínima de 6 semanas. Muy bien. Compararon intervenciones familiares, psicoterapia familiar versus intervenciones individuales. Nivel de evidencia científica bastante alto. Trabajo de Miklowski. Todas las conclusiones que yo les voy a dar tienen que ver con conclusiones sacadas de este trabajo, que es un trabajo antiguo, es un trabajo de 1996. Sin embargo, no aparecieron hasta ahora trabajos con nivel de evidencia científica más altos. Por eso todas las intervenciones tienen que ver con este trabajo. ¿Qué dice? En un seguimiento a 24 meses, las intervenciones familiares reducen las recaídas si son utilizadas en tratamientos que empiezan en el periodo de crisis. Cuando el paciente está en crisis, uno aborda a la familia y haciendo este tipo de intervenciones se reducen los niveles de recaídas. Cuando el análisis se pormenorizó, se descubrió que el tipo de recaídas solo fue significativo el tiempo para las recaídas hipomaníacas o maníacas, pero no para las recaídas depresivas. A diferencia del trabajo en terapia individual, la terapia familiar tiende a reducir las recaídas hipomaníacas o maníacas. Y esto también uno lo ve en la clínica. Cuando uno trabaja con la familia, cuando uno hace psicoeducación, cuando uno entrena a la familia en reconocer pródromos, para la familia es mucho más sencillo identificar pródromos de hipomanía o de manía, porque el paciente se empieza a poner molesto, que identificar pródromos de depresión. Cuando una persona se deprime, a veces molesta poco, cuando empieza a deprimirse. Entonces, la familia más fácilmente levanta la banderita y pide auxilio cuando el paciente se está yendo para arriba. ¿Qué otra cosa dice Miklowski? Existe también una mejoría en cuanto a adherencia al tratamiento en las personas que recibieron intervención familiar en crisis versus las que solo recibieron tratamiento individual. La psicoterapia familiar iniciada durante la crisis mejora la adherencia al tratamiento. Recomendaciones. Estas recomendaciones son más altas, son del tipo B, porque tienen alta probabilidad, han tenido este trabajo, alta probabilidad de establecer relaciones causales. A los familiares, y uno podría también incluir a los cuidadores, se les debe ofrecer intervenciones familiares que incluyan componentes psicoeducativos, sobre todo para la prevención de las recaídas maníacas y el aumento de la adhesión al tratamiento. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien? ¿Puedo seguir? Muy bien. ¿Es útil la psicoeducación en el abordaje
del trastorno bipolar. Y aquí sí, una aclaración importante. La psicoeducación es una intervención que necesariamente uno debe utilizar en cualquier abordaje psicoterapéutico que uno emplee. Uno tiene que hacer psicoeducación cuando hace psicoterapia individual. Es necesario hacer psicoeducación cuando uno utiliza psicoterapia familiar. Es impensable llegar a hacer algún tipo de psicoterapia que no incluya alguna intervención psicoeducativa. De lo que aquí estamos hablando es de programas psicoeducativos. Muy bien, empecemos por psicoeducación a pacientes. Trabajos de alto nivel de evidencia científica. Son dos trabajos de Colom, los dos del 2003. Uno de Colom Vieta Martínez, otro de Colom Vieta Reinares. Los programas de psicoeducación grupales a pacientes, que incluyen 3 elementos. Información adecuada sobre el trastorno bipolar. Entrenamiento para mejorar la comunicación familiar. Entrenamiento para la resolución de problemas. Son programas que reducen el número de recaídas en 2 años, comparados con una intervención grupal no directiva de la misma intensidad. Es decir, agarraron un grupo de pacientes, le hicieron psicoeducación, tomaron otro grupo de pacientes, nada, los juntaron en un grupo y los dejaron hablar. A unos recaían y otros a 2 años recaían mucho menos. Otro trabajo, el famoso trabajo de Perry que plantea al principio, que comparaba con el trabajo de Castle. Es un trabajo, el de Perry, de alto nivel científico, de alto nivel de evidencia científica. ¿Qué dice Perry? La intervención psicoeducativa a pacientes que incorpora entrenamiento en reconocimiento de pródromos, Castle hacía lo mismo, redujo las recaídas en fase maníaca, aunque no redujo las recaídas en fase depresiva. Seguimiento de 18 meses. Parece que hay que creerle a Perry. Pasamos a otro modelo de psicoeducación, programas de psicoeducación a familiares. Y acá presento un trabajo con evidencia científica alta de Reinares, Vieta y Colom, del año 2004. Los pacientes con familiares que siguieron un programa psicoeducativo grupal presentaron menores índices de recurrencias hipomaníacas o maníacas en un seguimiento a 12 meses. El mismo trabajo de Reinares, uno de 2008. Los pacientes cuyos familiares siguieron un programa educativo grupal presentaron recaídas en un 42%, comparado con un 66% de recaídas en un grupo control, en un seguimiento a 12 meses. Las diferencias, dice Reinares, se deben al menor porcentaje de recaídas maníacas e hipomaníacas. Cuando uno hace psicoeducación, lo mismo que cuando uno hace psicoterapia familiar, los pacientes tienden a recaer menos en manías. Y acá a uno se le presenta una duda. Es bien lógico por qué la psicoterapia individual reduce los niveles de recaídas en depresión. Es bien lógico, uno lo ve en la clínica, por qué la psicoterapia familiar reduce los porcentajes de recaídas en manías. ¿Por qué la psicoeducación? Bueno, esta es una diapo de psicoeducación a familiares, pero me voy a la anterior, un comentario sobre la anterior. La psicoeducación a pacientes también reduce los riesgos de recaídas en manía. ¿Por qué? Desde nuestra experiencia clínica, desde nuestra experiencia en los grupos de FUBIPA, de la Fundación de Bipolares, nosotros vemos que esto seguramente tiene que ver, y es una opinión personal, pero seguramente tiene que ver con la importancia del grupo, con la importancia de los grupos de pares. Cuando uno hace trabajos de psicoeducación, cuando los pacientes están reunidos en grupos de pares, y la verdad que le prestan mucho más atención a lo que dice un par que a lo que le puede decir un familiar. Si un familiar le dice, che,
¿te estás acelerando mucho? Pero si es un par, es otro paciente que lo conoce bien, que le pasa lo mismo y le dice, mirá, lo he escuchado yo, che, fulano, estás un poquito acelerado, ¿te parece? Sí, estás un poquito acelerado. La función de los grupos en este tipo de intervenciones es central. Sigo entonces. Última diapo sobre psicoeducación. Reinares hizo una comparación entre psicoeducación a familiares versus ningún tipo de intervención psicoeducativa. Este es un metaanálisis, este es un trabajo con un nivel de evidencia un poco más pobre, pero me interesó presentarlo porque yo creo que tiene bastante que ver con lo que uno ve en la clínica. No se hallan diferencias en la modificación de conductas en un ámbito familiar conflictivo, en familias disfuncionales, con alto nivel de expresividad, con baja cohesión y con alto nivel conflictivo, entre los dos grupos. Si uno compara dos grupos, en donde hay familias conflictivas, y no le va mucho mejor a las familias que hacen psicoeducación. Recomendaciones, son recomendaciones de tipo B, los programas psicoeducativos grupales, dirigidos a pacientes y dirigidos a familiares, por supuesto complementario a otras intervenciones psicoterapéuticas, disminuyen las recaídas, sobre todo las recaídas a polo maníaco. Otra recomendación, para ser efectivos, los programas psicoeducativos deben incluir 4 temas. Entrenamiento en el reconocimiento de pródromos, entrenamiento para mejorar la comunicación familiar, entrenamiento en la resolución de problemas y por último, entrenamiento en la detección de signos de no adhesión. Y por último, otra recomendación basada en la práctica de la experiencia clínica. A los grupos familiares donde las relaciones tienden a ser conflictivas, con alta expresividad, baja cohesión, alto nivel de conflicto, familias disfuncionales, se les debe ofrecer principalmente intervenciones psicoterapéuticas antes que psicoeducación. Muy bien, ya sabemos que hay intervenciones de orden psi que son útiles. Y ya sabemos cuáles son, y ya sabemos que son útiles, ya sabemos para qué son útiles. Ahora, la pregunta es, ¿y cuándo debemos usarlas? Y esto viene a cuenta por un famoso trabajo de Donald Klein del año 2000, que muchos de ustedes conocerán. Donald Klein hizo un metaanálisis bien interesante donde compara intervenciones psicoterapéuticas versus intervenciones farmacológicas en pacientes psiquiátricos en situación de crisis. ¿Y qué dice Donald Klein? Algo obvio, que en verdad cuando un paciente está pasando una situación de crisis, lo realmente efectivo son las intervenciones farmacológicas, no las intervenciones psicoterapéuticas. Pero dice algo más serio. Aquellos trabajos que dan cierto grado de efectividad a la psicoterapia son trabajos mal diseñados desde el punto de vista científico. No es una cosa menor la que dice Klein. Entonces, en base a esto, ¿cuándo usar, por ejemplo, psicoterapia individual? Obviamente, si un paciente está en un polo maníaco importante, en una depresión profunda, va a tener tal nivel de distorsiones cognitivas que va a ser muy difícil que nuestras intervenciones psicoterapéuticas lleguen de manera adecuada. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer en ese momento es llevar adelante intervenciones farmacológicas fundamentalmente. Obviamente vamos a llevar adelante algún tipo de intervenciones psicoterapéuticas inespecíficas, lograr un buen contacto con el paciente, tratar de armar una buena alianza, si la persona está depresiva, generarle buenas expectativas en relación al futuro, pero ¿cuándo vamos a utilizar la psicoterapia? Cuando el paciente puede estar todavía un poquito hipomaníaco, puede estar todavía un poco depresivo, pero cognitivamente está sin distorsiones importantes y puede escuchar atentamente lo que le decimos.
Diferente es lo que sucede con las intervenciones familiares, y esto ya se dijo, pero es importante repetirlo. Las intervenciones familiares es necesario empezarlas desde el mismo momento en que el paciente está en una situación de crisis. Son las intervenciones más útiles. En el momento en que el paciente está en crisis, uno trabaja psicofarmacológicamente con el paciente, pero uno empieza a trabajar en ese mismo momento con la familia. Y continúa trabajando con la familia aún después del momento de crisis. Yo no lo mencioné, pero hay un trabajo que dice que las intervenciones familiares deben sostenerse para que sean útiles un mínimo de 2 años. Ok, ¿y qué pasa con la psicoeducación? La psicoeducación a pacientes, porque yo hablé recién de de las intervenciones familiares y me refería tanto a psicoterapia familiar como a psicoeducación a familiares. La psicoeducación a familiares también uno la puede iniciar en el momento de la crisis. Pero, ¿y la psicoeducación a pacientes? Solo cuando el paciente está en eutimia. Solo cuando el paciente está adecuadamente compensado, uno puede llevar adelante un trabajo psicoeducativo, un programa psicoeducativo especialmente útil. Calabrese, el famoso Calabrese, plantea que hay 3 tipos de estabilizadores de ánimo. Unos que ayudan a subir, otros que ayudan a bajar y otros que permiten la estabilidad. Son las intervenciones psicoeducativas. Muy bien. Ahora, ya sabemos qué intervenciones son útiles, ya sabemos cuándo utilizarlas. Último punto. Para potenciar los efectos, la efectividad de cada una de estas intervenciones, ¿qué ejes deben abordar cada una de estas intervenciones? Por supuesto, insisto, y no me voy a cansar de insistir, todas las intervenciones deben incluir siempre un componente psicoeducativo, sean la que sea de la que esté hablando. Pero vayamos a la psicoterapia individual. ¿Qué ejes deben incluir? 2 ejes, la adhesión al tratamiento y la vulnerabilidad al estrés. ¿Por qué la adhesión al tratamiento? Porque las tasas de no adherencia, de no adhesión en trastorno bipolar llegan al 64%. Casi 7 de cada 10 pacientes con trastorno bipolar toma mal la medicación o deja de tomarla. El abandono de la medicación es la causa más común de recaídas en pacientes bipolares. ¿Qué significa trabajar la adhesión? Trabajar 2 cosas. La conciencia de enfermedad. Una persona tiene que hacerse cargo y tiene que hacer el duelo de que tiene una enfermedad crónica. Una enfermedad bastante controlable, pero una enfermedad que lo va a acompañar toda la vida. El paciente tiene que elaborar eso. Y la conformidad con el plan farmacológico, que no es un tema menor. ¿Cuál es el mejor plan farmacológico, el que mejor funciona? ¿Aquel que se le ocurre al médico? ¿Aquel que está escrito en los libros? No. El mejor plan farmacológico es aquel en donde médico, familia y paciente coinciden en que es un plan farmacológico sostenible. Si al médico se le ocurre que el mejor tratamiento es este, pero el paciente dice, no, pero yo este remedio a mí no me gusta porque me cae mal, ese plan no va a funcionar. Si al médico se le ocurre, mire, lo mejor es hacer, y la familia dice, ay, pero mi abuelita este remedio lo tomó y le caía mal, ¿le parece, doctor? Ese plan no va a funcionar. El mejor esquema farmacológico es el esquema consensuado. Y para mejorar la adhesión tenemos que lograr esquemas consensuados, aunque como médicos no estemos un 100% convencidos. Y nosotros podemos llegar a decir, pero a mí me gustaría que sea de tal o cual manera. Y si el paciente no quiere y al familiar no le gusta. El otro eje a abordar es la vulnerabilidad al estrés. ¿Cómo se trabaja la vulnerabilidad al estrés? Regularizando ritmos de vida. Los pacientes bipolares tienen que tener ritmos de vida regulares, tienen que tener rutinas bien establecidas. Este es el famoso trabajo de Helen Frank.
en general tienen que dormir una buena cantidad de horas, tienen que dormir más o menos a horas adecuadas, incluso tienen que comer más o menos en los mismos horarios. El tema de los ritmos circadianos no es un tema menor en el trastorno bipolar. La psicoterapia individual debe trabajar las perturbaciones en el ambiente familiar, que el paciente sepa manejarse con las perturbaciones que pueden estar sucediendo en el ambiente familiar. El paciente debe aprender a detectar los pródromos de recaídas, el famoso trabajo de Lam. Muy bien, si pasamos a la psicoterapia familiar, ¿qué ejes deben abordar la psicoterapia familiar? Pero antes que eso, un temita no menor. ¿Por qué llevar adelante intervenciones familiares? En el mismo Congreso de Estados Unidos tuve la posibilidad de escuchar otra charla que también me llamó mucho la atención. Era de un grupo de gente del Beth Israel Hospital de Nueva York, que comparaba dos modelos de intervenciones de intervenciones familiares en pacientes bipolares. Y básicamente hacían un estudio que a mí me llamó la atención y me gustó mucho. Comparaban a un grupo de pacientes bipolares y a sus cuidadores no bipolares. Y les tomaban ciertas escalas. Una escala de depresión, una escala de ansiedad, una escala de calidad de vida, una escala de conocimiento sobre la bipolaridad, cuánto conocen sobre la enfermedad, una escala sobre cómo es la comunicación, si la comunicación con el médico, la alianza con el médico es una buena alianza y una buena comunicación, y una escala de estigma. ¿Y qué se ve en ese trabajo? Obviamente a los pacientes les va mal. Y esto nosotros lo sabemos. Esto nosotros lo vemos en nuestros talleres de psicoeducación. Cuando nosotros llevamos adelante los talleres de psicoeducación en FUBIPA, que son para familiares, nosotros les tomamos a los familiares una escala de sobrecarga de cuidador, la escala de Zarit. La tomamos en 3 oportunidades. Al inicio del taller, al finalizar el taller y a los 3 meses. La gente al inicio llega con un nivel de sobrecarga muy grande. El 50% de la gente que comienza esos talleres llega con un nivel de sobrecarga intensa. Y los que llegan con un nivel de sobrecarga leve o sin sobrecarga, en general son no convivientes. Son familiares o cuidadores o amigos, pero son gente que no convive. Claro, esto tiene cierto grado de sesgo, porque uno puede plantearse, bueno, la gente que va a hacer el taller es gente que viene con un nivel de sobrecarga intensa y por eso busca un taller de psicoeducación. Está bien, puede ser, pero uno lo ve en el consultorio, que los niveles de sobrecarga de los familiares son altos. Entonces es impensable el abordaje de un paciente bipolar sin tener en cuenta a la familia. Porque si el paciente mejora, la familia va a estar bien. Pero si la familia se pone bien, el paciente también mejora. Uno tiene que trabajar sobre todos, en el ambiente familiar y con el paciente. ¿Y qué ejes debe abordar la psicoterapia familiar? La adhesión al tratamiento, saber identificar si el paciente está tomando bien la medicación. Los primeros en poder darse cuenta si un paciente toma mal la medicación son los familiares. No es el médico, tampoco lo informa el paciente, es el familiar el que llama por teléfono y dice, doctor, me parece que fulanito está tomando mal la medicación. A los familiares hay que enseñarles a detectar los pródromos. Ya sabemos que un familiar bien entrenado suele detectar con bastante facilidad pródromos de manía. Hay que trabajar con las familias el clima emocional. Y hay que enseñarles a la familia a entender la enfermedad. La mayoría de las familias no logra entender la enfermedad. Entonces, cuando el paciente está maníaco, piensan que el paciente se está portando mal. Y que la culpa es del paciente y que el paciente está haciendo las cosas mal. Y cuando el paciente está deprimido, lo obligan a levantarse de la cama y le plantean una serie de cuestiones que a una persona deprimida es imposible planteárselas. A los familiares hay que ayudarlos a entender la enfermedad. Muy bien, ¿y qué ejes debe abordar la psicoeducación? Los programas psicoeducativos.
información sobre la enfermedad, la etiología y los síntomas, información sobre las características de cada tratamiento, entrenamiento en el reconocimiento de pródromos una vez más, entrenamiento en la resolución de problemas una vez más, entrenamiento en la detección de síntomas de no adhesión y sobre todo los programas psicoeducativos grupales tienen que estar dirigidos a crear habilidades, desarrollar habilidades para crear una red de apoyo social. Los pacientes con trastorno bipolar, por su estigma y por sus síntomas, tienden a encerrarse, tienden a aislarse. A la gente le va mejor si puede crear una red de apoyo social, no solamente la familia, una red de apoyo social. 2 palabras sobre los nuevos paradigmas en recuperación. Los paradigmas en recuperación en trastornos mentales graves hoy plantean que no se trata solo del control de los síntomas, controlar el síntoma y uno se queda tranquilo. Bueno, lo sacamos de la manía, lo sacamos de la depresión, esto es un éxito. Se trata de conseguir una vida satisfactoria, se trata de conseguir además una vida significativa. Mejorar el funcionamiento de las personas, mejorar el funcionamiento personal y el funcionamiento social, mejorar la calidad de vida, lograr una integración comunitaria adecuada. Todas estas son cosas que forman parte de un tratamiento. Uno no puede detenerse y contentarse con que lo mediqué, ya no se deprime, ya no entran manías. Porque fíjense en este trabajo. La mitad de los pacientes con trastorno bipolar, aún aquellos adecuadamente estabilizados, tienen problemas para mantener el trabajo, tienen problemas para disfrutar el tiempo libre, tienen problemas en las relaciones con la familia y con los amigos, tienen problemas para expresar su propia opinión, se sienten avergonzados, se sienten estigmatizados, se sienten ridículos. Y ustedes me podrán decir, bueno, si yo lo medico bien, las relaciones familiares pueden mejorar, pero no hay remedio que ayude a que una persona se sienta menos ridícula. Y este es un trabajo de Toen que todos ustedes conocen. Toen plantea que a los 6 meses de iniciado un tratamiento, el 84% de las personas logra una remisión clínica bastante adecuada. Y a los 24 meses, el 24%. Ya me parecen datos demasiado optimistas, pero bueno, esto es lo que plantea Toen. Pero lo interesante es que a los 2 años, solamente el 38% de las personas logran una remisión funcional adecuada. Les va bien en su vida social, en todos esos ítems que señalaba en la diapo anterior. Solamente el 38% pueden estar muy bien clínicamente, pero funcionalmente siguen funcionando mal. El modelo de FUBIPA en relación a los grupos de ayuda mutua y a la psicoeducación. Trabajamos en la recuperación funcional de los pacientes, intentando mejorar la calidad de vida de las personas, ayudando a la desestigmatización de las personas, creando una red social que favorezca la socialización de los pacientes con trastorno bipolar. Trabajamos intentando sostener la autoafirmación antes de la autoestigmatización. Trabajamos intentando crear una normalización antes que una medicalización. Muy bien, ¿qué significa trabajar la autoafirmación? ¿Qué significa trabajar la normalización? Miren, cuando un médico hace alguna intervención psicoeducativa, podría plantear algo así como, bueno señor, lo estuve evaluando a lo largo de todas estas entrevistas y he llegado a una conclusión bien contundente. Tengo 2 noticias para darles, una buena y una mala. La mala noticia es que tiene un trastorno bipolar. El trastorno bipolar es una enfermedad crónica, no se cura, lo va a acompañar a usted toda la vida. La buena noticia es que la mayor parte de la gente con trastorno bipolar logra controlar la enfermedad bastante bien. La verdad que el médico no dijo nada que no sea correcto, pero dijo algo brutal. Estigmatizó al paciente,
lo colocó en una situación de medicalizarlo, decirle a partir de este momento usted toda la vida va a tener que estar medicado, y el tratamiento se basa, en que usted controle este monstruo que tiene encima, y los pacientes salen del consultorio y o dicen no vuelvo más o caen en una nueva depresión. Uno tiene que apoyarse en los aspectos sanos del paciente. Hay que trabajar los problemas personales concretos. No basta con controlar la enfermedad. No basta con ayudarlo a controlar sus síntomas. Además tienen problemas que cualquier persona tiene, dificultades específicas para vivir de manera satisfactoria. Hay que trabajar sobre esas cosas. El paciente tiene que aprender a autoafirmarse en sus aspectos sanos. Tiene que aprender a normalizar su vida apoyándose en sus aspectos sanos. Las personas con trastornos mentales graves sufren dos tipos de problemas. Si el problema es la bipolaridad, son los problemas derivados de su enfermedad, que como en el trastorno bipolar son episódicos, y son susceptibles de intervenciones farmacológicas de efectividad cada vez más crecientes. Pero además tienen el problema del estigma, que paradójicamente es un problema permanente y refractario a las intervenciones. De ahí la importancia fundamental de los grupos de ayuda mutua. Hay un montón de trabajos que avalan que los grupos de ayuda mutua son efectivos en todo este tipo de situaciones. Porque una cosa es el apoyo familiar que un paciente puede tener, pero otra cosa es el apoyo de los pares. Los roles familiares y los roles de pares no son roles intercambiables. Las relaciones de confidente, de compañía y de par son de calidad diferente. Hacen mayor empatía con el problema un par. Una cosa es que yo le cuente un tema de mi enfermedad a mi esposa y por ahí no me lo entienda, y otra cosa es que se lo cuente a un par, a un paciente que también está con un trastorno bipolar, que sé que me lo va a entender y además él lo logró solucionar y quiero saber cómo lo solucionó él. Y aunque los roles familiares y no familiares pueden ser intercambiables para algunas funciones sociales, los no familiares son más efectivos en la aseguración del sentimiento de valía. La gente se siente más valiosa ayudando a una persona que tiene la misma enfermedad y dejándose ayudar por esa persona. Recomendaciones basadas en nuestra experiencia clínica. ¿A quién indicarle grupos de ayuda mutua? A las personas con tendencia al aislamiento, a pacientes y familias con alto nivel de estigmatización, a pacientes con remisión clínica adecuada pero baja remisión funcional, a pacientes con baja adhesión al tratamiento. Y por último, y con esto cierro, talleres de psicoeducación. FUBIPA tiene un modelo propio de psicoeducación. FUBIPA tiene un modelo, hay muchos modelos de psicoeducación, pero nosotros tenemos un modelo adaptado a la realidad sanitaria de este país. Los talleres de FUBIPA están diseñados como talleres para ser aplicados en grupos de multifamilias. No están incluidos dentro de ningún programa de atención hospitalaria. Lo llevamos adelante en iglesias, lo llevamos adelante en clubes sociales, lo llevamos adelante en sociedades de fomento, en club de leones. El formato, si bien está dirigido a familiares, incluye siempre la presencia de un paciente invitado. Los talleres de psicoeducación de FUBIPA los coordina un médico, a veces hay un médico invitado, pero además hay otro coordinador que es un paciente estabilizado, que suele ser uno de nuestros coordinadores de grupos de ayuda mutua. Y esto es muy impactante. Las familias vienen y reciben un taller de psicoeducación que lo coordina un médico y además un paciente estabilizado. Es muy impactante. Son 8 reuniones con un temario preestablecido. Es pago, es la única actividad paga de FUBIPA. Se paga muy poquitito, incluso muchas personas reciben medias becas o reciben becas. Es de libre acceso, como no está incluido dentro de ningún programa asistencial, la persona simplemente tiene que decir yo tengo un paciente bipolar y vienen.
son no obligatorios, sin embargo tenemos un muy bajo nivel de deserción. ¿Por qué lo hacemos en grupo? Porque el grupo reduce en las familias la sensación de soledad frente al problema del trastorno bipolar. Porque el grupo disminuye las resistencias. Porque las discusiones grupales aumentan las certezas sobre los temas que se tratan. Una cosa es que yo discuta en un setting individual con una familia algún tema relacionado con la bipolaridad y la familia diga, ¿tendrá razón este médico? Y otra cosa que lo haga en un grupo donde familias dicen, a mí me pasó eso. No, a mí nunca me pasó, sí, pero a mí sí. Probablemente le vaya a pasar. Esté preparado. ¿Por qué no lo dirigimos a pacientes? Porque al no trabajar en centros de salud, reunir un grupo de pacientes eutímicos no siempre es sencillo. Y la psicoeducación a pacientes, ya dije, solamente es útil cuando el paciente está eutímico. Y porque además nuestros grupos de ayuda mutua para pacientes son verdaderos talleres de psicoeducación continua. Y en eso nos apoyamos. Por último, básicamente nuestro taller es un taller participativo, utiliza la producción grupal dirigida como una estrategia pedagógica, entregamos un cuadernillo, este es un cuadernillo del año 2007, ese cuadernillo tiene una serie de clases, este es un cuadernillo viejo donde todavía había 7 clases, ahora son 8 las clases. La gente lee la clase antes de cada taller y además tiene que venir con el material leído y tiene que hacer un ejercicio para el hogar. Por ejemplo, la clase 5, puesta de límites y emoción expresada. Estas son las preguntas que tienen que contestar. Entonces, en la clase siguiente no es una exposición del médico que sabe y los familiares calladitos escuchando. No, discutimos entre todos el material que leyeron y discutimos entre todos la tarea que hicieron en la casa. Entonces, todos participan. Tenemos coordinadores de nuestros grupos de ayuda mutua dispuestos a viajar de distintas partes del país si algún médico está interesado en replicar nuestro modelo. Tenemos médicos dispuestos a viajar a algún lugar del país si quieren replicar este modelo de taller psicoeducativo. Estamos a su disposición. Les vuelvo a decir lo mismo que les dije al iniciar este curso. Queremos replicar el modelo. Tienen más o menos una idea de cómo es el modelo. Discutámoslo a lo largo de toda esta semana. Discutamos todas las cuestiones que charlamos y bueno, acá terminamos el curso. Recuerden que la otra semana ponemos online el examen para toda aquella gente que quiera completarlo y la otra semana, jueves y viernes, hacemos una discusión general con todos los panelistas sobre el material del examen. Nos vemos esta semana para discutir la clase. Muchas gracias.